Un día hubo un fuerte bombardeo, justo junto a la entrada de un túnel para trenes que debía transportar carbón hacia las minas de Ojos Negros, y que debido al estallido de la guerra nunca pudo ser inaugurado. Poco después volvieron a bombardear la entrada del túnel ferroviario, y en su misma boca aconteció una gran tragedia. Villalba Baja es un pequeño pueblo que actualmente forma parte del municipio de Teruel. Según el último censo oficial realizado en 2012, el pueblo posee 187 habitantes. No obstante, antes de la guerra civil la cifra ascendía hasta casi 500. Nos hemos desplazado hasta allí, hasta Villalba Baja, y el panorama ha sido desolador. Nos topamos con un pueblo en que prácticamente no hay nadie caminando por las calles, y muchas de las casas se derrumban sin que nadie las frene. En una de esas casas nació uno de los protagonistas de nuestra historia, Gil Hernández Esteban, un hombre que a día de hoy, con 83 años, ama a su pueblo en la distancia. Gil fue uno de los muchos habitantes que emprendió un viaje hacia las crecientes urbes españolas sin fecha de regreso. Su impulso, la devastación ocasionada por la guerra civil. Villalba Baja se encontraba en medio de los dos bandos contendientes. Los republicanos se aproximaban por la sierra de Castelfrío, mientras que los nacionales avanzaban por poniente. Los soldados se afanaron a esconderse en el túnel pensando que era un perfecto refugio para los continuos bombardeos que asolaban al pueblo. Pero cuando se disponían a entrar, una bomba de la aviación explotó justo en la entrada y les ocasionó una muerte aún más prematura. Los restos de los hombres fueron enterrados en una fosa común, construida en 1938 y de difícil acceso. Este fatídico episodio marcó la historia del pueblo. Y estaba escribiéndole a su madre o a la nuera, que fuera, y eso era lo mejor. Yo me fui. Y no me quería, pero mi madre me cogió y me se llevó. Y él se quedó ahí. Pues cayó una bomba ahí, y lo mató. Este túnel era el lugar elegido para que pasara un ferrocarril que uniría Teruel y El Cañiz. Las obras de construcción de la línea se iniciaron en 1927. Se trataba de una de las grandes obras públicas de la dictadura de Primo de Rivera, que saciaría las demandas de la población. Pero tras la llegada del conflicto, a causa de las dificultades económicas y la destrucción de la guerra, el proyecto quedó desbancado. Todavía hoy se pueden ver los restos del recorrido por el que hubiera pasado el tren, desde la M420. Esta es la estación que se estaba construyendo aquí en Villalba Baja, y por esta carretera es donde se tenían que construir las vías del ferrocarril que iba a parar en esta estación y que finalmente, debido a la guerra civil, no se llegó a terminar. Aún así, la guerra civil dejó una huella imborrable y amarga para la aldea, que veía cómo sus posibilidades de prosperar se estancaban. En nuestra visita, nos topamos con edificios en ruinas, inscripciones de guerra en las paredes de las casas y en las de la estación, agujeros de proyectiles de guerra en las fachadas de los hogares y los caminos allanados por el que debería pasar el ferrocarril, esperando a que alguien les salve de una caída en el olvido. Las posibilidades que Villalba Baja ofrecía a Gil menguaban con el paso de los años. Todas las ilusiones de la historia que podía haber seguido escribiendo en su pueblo y que nunca fueron posibles. Pocos años después de cumplir la veintena, Gil se vio forzado a abandonar su pueblo en busca de un futuro en condiciones. Y llegó hasta aquí, hasta Valencia, donde tras mucho empeño logró recibir una educación digna e incluso consiguió una plaza como guardia civil de la ciudad. Aquí formó su familia y a los 78 años regresó a su adorado pueblo y publicó sus memorias, Memorias de un hombre de pueblo. Esta es su historia, un ejemplo del dolor que puede causar la guerra y de la entereza del hombre para seguir adelante.